Bueno, nuestro tema de hoy se llama una obediencia sincera. Ahora, para entrar en este tema, ¿usted sabía que la palabra sincera tiene dos versiones de su etimología? La una dice que proviene del latín sincerus, que significa mezcla. O sea, significa mezcla. Si la juntamos es sin mezcla, o sea, auténtica. Pero también encontré otra versión, una versión griega. Ellos dicen que nació esta palabra por una historia cotidiana, porque proviene de la palabra cera, pero ellos la decían keros, o sea, sin kerus. Y se dice que en la antigua Grecia los artistas, quienes hacían obras de arte, especialmente las estatuas, cuando una de estas obras tenía alguna falla, algún desgaste, ellos cubrían esas partes con falla, con cera, y quedaban bien, porque la cera era algo manipulable y ellos la manipulaban a su antojo para dejarla sin falla a la estatua. A primera vista esto era bonito y uno decía, está una estatua perfecta. Pero cuando los compradores se dieron cuenta, se corrió la voz de estas cosas. La obra de arte con cera iba perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque ya no era pura. De ahí los compradores, cuando ya buscaban estas obras de arte, comenzaron a decir, yo quiero que me venda una obra sincera, o sea, una obra pura. Entonces, esta palabra sincera la vamos a llevar a nuestra vida cristiana. Esta palabra sinceridad, que yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez en esta canción de Rabito, ¿no? Que dice sinceridad, una palabra pequeña que tiene gran nombre en el más allá, que dice que si no la vivimos, de nada nos va a servir orar. Entonces hoy vamos a ver cómo saber si nuestra obediencia, si tu obediencia, si mi obediencia es sincera. O sea, que estamos sin mezcla, sin esa sustancia que manipula y daña mi pureza. O podría ser que estoy viviendo una obediencia mezclada con otras cosas, las cuales no tienen valor y me hacen perder el valor real que debo tener delante de los ojos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Para esto vamos a ver y vamos a dividir en dos puntos nuestro tema principal, nuestro versículo principal, Mateo 7:21. Vamos a leerlo de nuevo, lo invito a que leamos de nuevo Mateo 7:21. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestro versículo, que sería la parte A. Y dice, vamos a leerlo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es la primera parte y eso es nuestro primer punto. Si nosotros solo estamos haciendo la primera parte del versículo, llamándolo solo Señor, Señor, muchas veces nos encontramos así, o encontramos gente así. Encontramos que saben la palabra de Dios, pero la saben a su conveniencia. Y aquellas personas no hablan de versículos que lo confronten directamente y buscan otros que den cabida a sus actos. ¿Y usted qué cree que estamos haciendo o qué están haciendo aquellas personas que están buscando versículos que le den cabida a sus actos? Ellos están manipulando, poniéndole cera a su obediencia. ¿Para qué? Para que se vea bonita. Pero si analizaran cómo debe ser, y ellos mismos quedarían mal cuando entiendan bien la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan esto. Porque he visto muchas personas que contradicen la Biblia y piensan que la Biblia está equivocada y su base incluso la encuentran en la Biblia, pero solamente por encima. Les voy a poner un ejemplo. Miren, en Romanos 10:13, para que ustedes vean, vamos a leer Romanos 10:13, para poner un ejemplo con nuestro primer texto mismo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Ahora tenemos también otro versículo en Joel 2:32 que dice prácticamente lo mismo. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces estos versículos parecen una contra a nuestro versículo de Mateo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero acá vemos dice, todo aquel que invocare mi nombre será salvo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, para comprender la diferencia tenemos que profundizar un poquito y nos daremos cuenta que no es lo mismo pronunciar el nombre del Señor que invocar su nombre. Por eso la gente que busca estas cosas, como tapar a veces su vida en una obediencia que no es sincera, busca tapar de esta manera y no escudriñan la palabra y piensan que invocar es lo mismo que proclamar el nombre y decir Señor y alabarlo y nada más. No, porque la palabra invocar es más profunda que eso. La palabra en hebreo significa clamar. Entonces, cuando nosotros clamamos o invocamos a Dios para ser escuchados, eso nos hace entrar en una comunicación con Él y con sus enseñanzas. Y eso nos lleva a acogernos a sus estatutos. Cuando nosotros tenemos una comunión con Él, entonces Él nos enseña cuáles son sus estatutos y nosotros los cumplimos. Y dentro de sus estatutos está hacer su voluntad. Y ahí vamos al segundo punto, que yo les decía, que está dividido en dos partes nuestro versículo principal. Ahora vamos a ver de nuevo Mateo 7:21, pero la segunda parte, que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro segundo punto, ¿sí estamos haciendo su voluntad? Porque Jesús mismo vino desde el cielo y dio ejemplo de que Él descendió para hacer la voluntad del Padre. Vamos a leer Juan 6:38. Ahí vamos a ver lo que Jesús dijo cuando descendió del cielo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, hacer su voluntad, ¿me hace vivir en obediencia? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos aquí con un propósito de hacer su voluntad. Entonces eso nos hace vivir en obediencia. Ahora hay 3 puntos específicos que nos ayudan a comprender la obediencia, para que nosotros podamos saber si nuestra vida está caminando correctamente o podríamos redirigir nuestra vida, cómo la estamos llevando. Yo le voy a mencionar los 3 puntos, después los vamos a desarrollar. El primero dice, la obediencia es una elección. El segundo, la obediencia es una expresión de amor. Y el tercero dice que la obediencia es un proceso de crecimiento. Para nuestro primer punto, vamos a abrir Deuteronomio 30:19. Tal vez usted se está preguntando, pero ¿cómo la obediencia yo la puedo decidir? Es una elección, seguro, ¿sí? Porque la palabra de Dios lo dice así, es una elección. Lo vamos a leer. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Ahora, la obediencia, como lo vemos, no es algo que se nos impone, es una elección que hacemos cada día. Y en el mismo texto que acabamos de leer, vemos un versículo bíblico donde nos da un consejo. Tú tienes la vida, que es bendición, la muerte, que es maldición. Y ahí dice, escoge la vida si quieres tú que vivas tú y tu descendencia. Entonces nosotros elijamos seguir a Dios o seguir nuestros propios caminos, es en nuestra intimidad. Nosotros decidimos si obedecer o no, porque esto no es obligatorio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto que dice que es por amor. Y vamos a leer Juan 14:15, donde podemos ver que la obediencia no es obligación tampoco, que esto es un acto de amor. ¿Qué dice?
la obediencia es una expresión de amor. Si amáis, guardas mis mandamientos, dice el versículo. Ahí lo podemos ver. Si amamos a Dios, entonces obedeceremos sus mandamientos, porque la obediencia demuestra nuestro amor con Él. Si usted dice que ama a Dios, si usted dice que busca de Dios, si usted dice que viene cada día a escuchar palabra de Dios, pero su corazón está lejos y está viviendo una obediencia sin concretarla, nos estamos engañando muchas veces a nosotros mismos pensando que lo estamos haciendo bien. Cuando estamos cumpliendo con estos dos puntos que acabamos de ver, cuando estamos cumpliendo, nos lleva al tercer punto, que les decía que la obediencia es un proceso de crecimiento. Nosotros nos podemos dar cuenta cómo está nuestra vida si analizamos este tercer punto que es fundamental. La obediencia es un proceso de crecimiento. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Si ven, aquí vemos que la obediencia no es algo que logramos de una vez por todas, porque nosotros podemos decir, ya soy cristiano, ya acepté a Jesús, sí, pero dice que nosotros tenemos que cada día crecer en la gracia, y crecer en la gracia y en el conocimiento. Por eso dice que busquemos cada día crecer en esto. Y sé que al escuchar gracia usted dirá, bueno, ¿qué es la gracia? Yo he escuchado, como escuchábamos la canción, la última canción que escuchábamos aquí, ¿no? Que es una gracia que nosotros no nos merecemos, pero que sí la podemos recibir. Y eso está en nuestra mente, que la gracia viene de Dios. Pero aquí hay un texto bíblico que dice que nosotros tenemos que crecer en gracia. Pero y entonces, como creyente, ¿cómo crezco en gracia yo? Bueno, crecer en gracia es parecerse más a lo que es Él, ir desarrollando cualidades que me hagan agradable a lo que Él quiere que yo sea. Cada día tenemos la oportunidad de crecer más y agradarle más. Y es tan importante este paso de obediencia, de buscar agradarle, que para que usted comprenda un poquito más le vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué? Escucha esta palabra que es muy importante. Agradar, la palabra agradar crea conexión, y esa conexión agradable crea comunión. Entonces yo le voy a poner un ejemplo con estas palabras. Vamos a poner un ejemplo de esposos. Puede usted llevarlo a su vida diaria, tal vez en amigos o novios, pero lo voy a poner como un ejemplo de casado. Si usted ahora está casado, ¿se acuerda cómo comenzó a pretender a la persona que ahora tiene a su lado? Tal vez no lo conocía, tal vez lo vio por ahí, tal vez le simpatizaba, pero siempre comenzamos con buscar agradarle a esa persona. Hay muchas ocasiones que las personas ven y dicen, no, esa persona no me agrada. Como no le agrada, no llegan a ver una conexión ahí. Entonces, cuando nosotros regresamos al tiempo en que nosotros conocimos a nuestra ayuda idónea, sabemos que los primeros pasos fueron buscar agradarle. Cuando ya buscamos y encontramos esa gracia nos lleva a una comunicación. Y esa comunicación nos hace entrar en una comunión. Y ahora para todos los que estamos casados tenemos el desafío de cada día buscar estar en comunión con nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros rompemos estas cosas? ¿Cómo se rompen más bien estas cosas? Cuando yo hago algo que desagrada a la persona que está a mi lado. Y ahí se rompe esa conexión. Ahí dice, no, él hace cosas que me desagradan. Y como me desagrada lo que él hace, ya no tengo comunión. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que está haciendo. Entonces este ejemplo lo llevamos a la vida cristiana. ¿Para qué? Para que podamos entender que es lo mismo lo que pasa en nuestra relación con Dios. Si hago algo que no está de acuerdo a sus estatutos, eso será desagradable para Dios. Mi vida no está agradando a Dios. Y hoy quiero que usted recuerde esto, que nosotros a veces nos olvidamos esto, esperando
que nuestra vida sea tal cual como va el día, pero no buscamos agradarle a Dios. Por eso la obediencia es un proceso de crecimiento que cada día nos desafía a vivir en comunicación con Dios. Como el último texto que leímos, que está en 2 de Pedro 3:18, que decía que estemos buscando crecer en la gracia y el conocimiento. Porque es muy fácil, hermanos, decir, yo amo a Dios, pero si no lo refleja en la vida diaria, nuestras acciones y nuestras cosas diarias, solo son palabras vacías, amado hermano. Se convierte este vivir cristiano en una obediencia que no tiene sentido. Una obediencia que como padres yo creo que a muchos nos ha pasado, porque a mí me pasa siempre. Nosotros mandamos a nuestro hijo a hacer algo, recoge tus cosas, haz esto, haz lo otro, y por ahí se hacen el oído sordo y después, ¿por qué no hiciste esto? Ya lo voy a hacer. Pero ¿eso ahí es una obediencia o no es obediencia? No es obediencia, ¿por qué? Porque lo quiere hacer cuando le da la gana, a su antojo. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos haciendo una obediencia a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes de Él. Y Él nos ha dejado sus estatutos para que los sigamos paso a paso. Nosotros todos los días tenemos que buscar agradar a Dios. Esta clase de obediencia que les comentaba no complace a Dios y ni siquiera nuestra vida misma complace. ¿Por qué? Porque no le da sentido de identidad cristiana a nuestra vida. Porque como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Pero si tu vida no está en una obediencia sincera, yo te voy a mencionar aquí 5 cosas que no puedes hacer. Ni así diga que eres cristiano. Y estas son cosas fundamentales que un cristiano debería tener. Primero, si tú no estás en una obediencia sincera, no tienes poder para transformar vidas. No hay poder en ti para poder aconsejar a otras personas. No tienes influencia en los demás. No tienes frutos espirituales. No tienes una profundidad en la relación con Dios. Por lo tanto, si no tienes nada de esto, no tienes autenticidad. Cuando decimos que como cristianos tenemos que marcar la diferencia, es porque para esto nos ha llamado Jesús. Y no precisamente nos ha llamado a que vengamos a la iglesia, porque aquí somos diferentes, porque vamos a la iglesia todos los domingos y no, yo busco a Dios todos los domingos. Pero eso no nos ha llamado Dios, no nos ha llamado a venir aquí a marcar la diferencia. No viene usted acá a la iglesia y dice, ya marqué la diferencia. No, usted marca la diferencia por compartir afuera lo que aprende aquí. Lo que aprendemos aquí, compartimos afuera, marca la diferencia. No para nosotros, porque aquí todos estamos en un mismo sentir, buscando la palabra de Dios. Pero estamos llamados a marcar la diferencia afuera, donde no conocen de Cristo. Porque para nosotros conocemos la iglesia. Mire, yo les voy a llevar a esta historia un poquito atrás, años atrás. Porque para nosotros la iglesia como tal la conocemos como una edificación, ¿verdad? Tiene una localización, pero cuando comenzamos a investigar de dónde proviene la palabra iglesia, dice que viene del griego, y del griego que se decía eclesia. Ahora, esta palabra en griego significaba asamblea, porque para los griegos, en su sistema social, tenían una asamblea de hombres sabios que eran llamados a salir fuera de la ciudad con un propósito. Se juntaban para hablar de los problemas que estaban atravesando la ciudad donde vivían y podían ellos reunirse, hablar de ese problema y poder salir de esa asamblea e ir a las ciudades para buscar mejorar el lugar donde ellos estaban. Entonces, cuando Jesús nos llamó, fue con esa idea de ser iglesia. Primero nosotros mismos, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Después, reunirnos aquí como congregación
para aprender de su palabra y poder salir afuera y ser influencia. Afuera nosotros podemos ser influencia para los que nos ven como cristianos. Nuestra ciudad merece que nosotros salgamos y hablemos a la gente de Dios, de todo lo que nosotros conocemos de Cristo. No necesita usted ser experto y decir, yo no sé nada de la palabra de Dios. Si usted sabe un versículo, compártalo, porque hay personas que ni siquiera saben, ni siquiera han escuchado nunca. Y Dios lo usa con lo que usted sabe, pero si usted se queda callado, Dios no lo va a usar. Ahora, nosotros podemos ver también otra palabra que es importante, que yo también la anoté aquí porque me pareció muy interesante, que en los tiempos de Jesús llamó a 12 apóstoles. Y yo creía que la palabra apóstol había aparecido cuando Jesús los llamó. Los 12 apóstoles aparecieron cuando Jesús los llamó, sí, Él los llamó. Pero la palabra apóstol era una palabra que existía en ese tiempo y tenía un significado la palabra apóstol. En este tiempo, ¿quiénes eran los que lideraban todo? Los romanos, ¿verdad? Ahora, el imperio romano en tiempos de Jesús era el que dominaba y literalmente se extendieron por todo el planeta Tierra, tomando poder en los territorios con el poder militar que ellos tenían. Y lo que hizo la diferencia en el imperio romano es que ellos no solamente llegaban y conquistaban todo el lugar donde llegaban. Lo que los hizo perdurar fue que ellos llamaban a apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Personas sabias, personas también estudiadas, y los enviaban a este territorio que habían conquistado con una única misión. ¿Qué era? Convertir a ese territorio en Roma. O sea, ya no era que conquistamos ese lugar y ahí lo dejamos, no. Mandaban a estas personas para que cojan sus costumbres, sus enseñanzas, sus dioses y todo aquello que influenciaba en ese pueblo, porque ese pueblo ya llegaba a ser de Roma, pero en todo su aspecto. Entonces nosotros cuando escuchamos la palabra apóstol, estamos hablando de que eran personas encargadas de establecer la cultura romana en todo lugar donde todavía no había llegado. Entonces ellos estaban encargados de ese tema. Por lo tanto, cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, les estaba diciendo esto, que tienen que salir y sembrar la cultura, los principios que nosotros como cristianos tenemos. Cómo orar, cómo comportarse, cómo caminar con el Señor. Y nosotros, que ahora somos discípulos de Jesucristo, estamos llamados a hacer lo mismo. Porque todo discípulo tiene un llamado apostólico, porque este es un lugar de influencia que nosotros tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque estamos llamados a llevar el encargo que Jesús ha puesto en nuestras manos. Tu lugar de influencia, amado hermano, tu lugar de influencia es tu casa, tu trabajo, las reuniones que tienes con los amigos, todo lugar donde tú puedas mostrarte cómo eres, ese es tu lugar de influencia. Y tú y yo estamos llamados a vivir de esta manera, obedeciendo de manera sincera, para que así nosotros podamos influenciar bien a la gente que nos está mirando. Porque nosotros somos el punto de mucha gente que está afuera. Todos nos miran. Cualquier equivocación que nosotros hacemos, ahí están. ¿Por qué? Porque somos el punto de mira en la actualidad. Recuerden, amados hermanos, que el llamado apostólico es sembrar lo que Jesús nos dejó. Hay muchas personas que se hacen llamar apóstoles y andan sacando cosas nuevas. Eso no es. La palabra apóstol es sembrar lo que Jesús nos ha dejado. Él nos ha enseñado ya lo que debemos hacer. Y ahora eso es nuestra principal cultura. Y como cristianos tenemos que hacer ese llamado apostólico de sembrar esa cultura que nosotros todos los domingos y todos los martes y jueves aprendemos de la palabra de Dios, sembrarla afuera. Ese es nuestro verdadero llamado. Para que tú y yo podamos cumplir este llamado, tenemos un desafío. Y ese desafío tiene 3 puntos más. Ese desafío tiene 3 puntos que yo
ahora quiero que usted le ponga atención a este tema de 3 puntos importantes que tenemos que tener en nuestra vida. Primero es credibilidad. El segundo, un crecimiento espiritual. Y el tercero, ser de inspiración para los demás. Vamos a desarrollar nuestro primer punto, algo cortito, ¿no? ¿Qué es tener credibilidad? Ser confiable de lo que nosotros decimos ser. Entonces, para tener credibilidad, nosotros tenemos que hacer acciones que respalden nuestras palabras, lo que nosotros vivimos. Cuando usted busca aconsejar a alguien, dando mal ejemplo, usted no da credibilidad a sus palabras. ¿Cómo me puedes aconsejar si tú vives de esa manera? ¿Cómo puedes dar consejos de algo que tú no haces? No das credibilidad. El segundo dice, crecimiento espiritual, lo que habíamos desarrollado, que tenemos que crecer en agradarle al Señor y en sus conocimientos, ¿verdad? Entonces eso demuestra que nuestro crecimiento espiritual está maduro en la fe y eso hace que nuestra relación con Dios y con los demás se pueda ver, se pueda reflejar, que nosotros hablemos de esto todo el tiempo, amados hermanos. Y el tercero dice ser de inspiración para los demás. Que los demás se animen viendo nuestra vida de convicción y de buen testimonio. Cuando un cristiano refleja esto, hay mucha gente que mira y dice, me gustaría tener esa paz. ¿Cómo hace para tener esa paz? Y ahí usted ya tiene cabida para enseñarle cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Jesucristo, ¿verdad? Esos 3 puntos son fundamentales, amados hermanos. Vamos a repetirlo, yo quiero que usted lo repita conmigo. Mire, porque para poder cumplir el llamado que tenemos como desafío, tenemos que tener 3 puntos. El primero, credibilidad, dígalo usted, credibilidad. El segundo, crecimiento espiritual. Y el tercero, ser de inspiración para los demás. No se olvide de estos 3 puntos, amados hermanos. ¿Por qué es tan importante esto? Yo lo pongo a pensar en este momento. ¿Qué pasaría si usted no está haciendo esto? ¿Qué pasa si Jesús en este momento llegara a su lugar de influencia, donde usted tiene que ser ejemplo, donde tiene que haber estado cumpliendo estos 3 pasos? Si usted lo está cumpliendo, gloria a Dios, amén por eso. Ya deberíamos tener más invitados aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo eso. Pero si no lo está haciendo, tenemos que tener en cuenta y ponernos a pensar, si Jesús llega a nuestro lugar de influencia, ¿cómo se sentiría? ¿Acaso se sentiría como que llega a casa o estará incómodo? Él podría sentirse bien tal vez donde nosotros estamos. Podría ver que su cultura, la que nosotros proclamamos, que es la del reino de nuestro Señor Jesucristo, se está desarrollando en el lugar donde nosotros estamos. Ahora tú y yo nos pondremos de ejemplo como toda escultura de la que habíamos hablado al inicio. Esa escultura que se presenta con fallas, pero esas fallas es nuestro desafío. No tenemos que taparlas, hermanos. Si nosotros tenemos fallas, porque somos humanos, pero ¿cuál es nuestro desafío? Es dejarnos caer en las manos de Dios, de aquel que todo lo hace nuevo. Porque Jesús nos invita, amados hermanos, a ser una nueva criatura. Si usted no está viviendo con una obediencia sincera, Jesús hoy lo ha llamado a la reflexión para que usted se deje caer en manos de Él y diga, Señor, yo no quiero vivir reparando mi vida con cera y manipulándola para tapar y vivir una obediencia que sea agradable en apariencia, pero no una vida recta delante de ti. Nosotros tenemos que confiar y depositar nuestra vida en las manos de Dios. Tengamos fe que Dios lo puede hacer, porque Él en su palabra nos dice. Yo lo invito a leer Jeremías 18:6. Porque muchas veces sentimos temor y decimos, no, ¿cómo hago? Tenemos que tener fe y dejarnos caer en las manos de Dios, porque Él lo hace todo nuevo. Jeremías 18:6 dice, ¿acaso no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces nosotros somos como ese barro para el Señor. Él nos puede hacer
nuevos. Él puede transformar nuestras vidas. Él no quiere una vida tapada, una vida que refleje por fuera lo que no hay por dentro. Él nos conoce y Él quiere una obediencia sincera, amados hermanos. Si tú sientes que para estar bien delante de Dios te toca estar acomodando versículos de la Biblia a tu manera, o tal vez esquivando las cosas que te confrontan, tú vienes a ser como aquellos vendedores de obras que cubrían sus fallas con esa cera, con esa sustancia sin valor, y las presentaban como intachables delante de los que la buscaban. Pero si como para los compradores esta estatua mezclada no tenía el mismo valor, asimismo nosotros delante de Dios no tendremos el mismo valor si estamos viviendo una vida de esta manera, amados hermanos, tapando nuestras fallas con sustancias manipulables a nuestra conveniencia. Dejemos de buscar tapar esas fallas, amados hermanos, y comencemos a estar buscando la palabra verdadera de Dios. Porque muchas veces comenzamos a buscar en la Biblia qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es pecado, qué no es pecado, y con eso lo que hacemos es vivir al límite, solo diciendo, no, la Biblia dice que esto es pecado, no lo hago. Esto no dice que sea pecado, entonces lo hago, no importa. Hermano, no lo hagas porque la palabra de Dios no es un libro que tiene reglas y limitaciones que hay que cumplir. Porque no se trata de vivir llorando por no poder hacer las cosas malas. No se trata de que tú vengas apenado y digas, uy, qué pena, si me hago cristiano, ya no podré gozar de la vida, ya no podré, voy a perder mi vida de juventud. Si eso está en tu mente y eso te hace sufrir, y vienes a la iglesia, solamente vienes y no estás recibiendo nada. ¿Por qué? Porque vienes acá y tu vista está por otro lado, tu pensamiento está por otro lado. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. No está nada de tu vida agradable a Dios. Esos pensamientos no agradan a Dios. La Biblia trae enseñanza más allá que solamente un esquema de obediencias. Porque la Biblia trae un desafío para cada uno de nosotros, que lo vamos a ver en Efesios 5:1, que realmente lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos es que seamos imitadores. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces la Biblia no trae un esquema de cosas que cumplir, sino un esquema de cosas que imitar. No esté buscando qué debo hacer, qué no debo hacer, sino busque a Jesucristo, busque a los apóstoles, busque a la gente de la Biblia y busquemos ser imitadores como hijos amados. Eso es lo que nos llama cada día la palabra de Dios. Para ir finalizando, amados hermanos, deja de escarbar lo que puedes hacer o lo que no. Fíjate más bien en lo que hizo Cristo, en lo que hicieron todos aquellos que nos han dejado la palabra con un propósito. No pierdas tu tiempo en esta vida buscando cosas que solamente te van a llevar a vivir una obediencia que para ti, para tu vista, está bien. Pero a la hora de la hora es una obediencia que delante de Dios no es sincera. Hoy es el momento que nosotros volvamos a Dios. Si estamos cometiendo esta imprudencia de vivir en una obediencia que no es la real, hoy es el momento de que nosotros le digamos a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me enseñes a vivir una obediencia sincera. Recordar que hacer su voluntad es obedecer. Y para que nuestra obediencia sea sincera, tenemos el desafío de cada día ir creciendo en gracia y conocimiento. No se olvide que vivir creciendo en gracia es vivir buscando agradarle. ¿Por qué? Porque la gracia trae conexión. Vivir una vida de obediencia no será fácil, amados hermanos, pero sí es posible. Es dura, pero es posible. Como veíamos en el desarrollo de la palabra de Dios,
que nosotros tenemos una elección diaria. No podemos elegir hoy y después de 2 años decir, bueno, voy a elegir de nuevo. No, una elección diaria de vivir creciendo en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es hacer su voluntad. Es una expresión de amor y confianza en Él. Aún en los momentos difíciles, muchas veces la gente quiere tirar la toalla. Y he escuchado comentarios que cuando yo iba a la iglesia tenía más problemas. Por eso mejor dejo de ir, porque si no voy, ahí estoy tranquilo. Imagínense esas cosas. Pero a eso estamos expuestos. A que la gente piense que es mejor no ir a la casa de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a compartir en todo lugar donde vayamos. Que Dios nos ha dado una nueva cultura, una cultura de cristianos que buscan agradarle y hacer su voluntad. Y que el día a día se refleje en lo que hacemos y cumplir ese llamado para el cual nosotros hemos sido llamados. Y ese llamado es ser de influencia. Nosotros somos llamados apóstoles para conquistar todo lugar donde vayamos, no hacer eso que hacen los apóstoles, que se dicen llamar apóstoles y que predican cosas que no están en la Biblia. Nosotros estamos encargados de compartir lo que Dios nos ha dejado. Ya tenemos una cultura, amados hermanos. No tenemos que inventarla, no, tenemos que compartirla. Yo le quiero preguntar, ¿usted está dispuesto a que esa obediencia sea sincera el día de hoy? Amén, amados hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.